una serie de tutoriales para que se queden grabados en YouTube y van a poder consultarlos a través de la página del Club Filatélico de Querétaro. Y bueno, pues ahí también van a poder acceder para recordar algo, para complementarlo. ¿No? La información que yo les paso pues es lo que he estado investigando. Ahí tomo bibliografía de varios puntos, pero hay más. No, lo que digo no es ni lo absoluto. Yo creo que una de las cosas bien interesantes de esto es que entre más interés tengamos en investigar, más podemos complementar a lo que conocemos actualmente. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. Les voy a poner en mute sus micrófonos para que se pueda escuchar mejor la presentación, ¿ok? ¿Listo? Pulgar arriba si ven la pantalla. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Este es parte de los tutoriales que estamos haciendo en el Club Filatélico Querétaro en conjunto ahora con la Federación Mexicana de Filatelia para que puedan consultar esta información. Es información en algunas ocasiones básica, pero también tiene algo de contenido que no se había visto, no se había dejado escrito. Mucho de la información se pasa de boca en boca y ahorita lo que estamos tratando de hacer es plasmarla. Vamos a ver los soles, el sunburst. Les comentaba en un inicio, es el cierra carta para el servicio de certificado o de registrado. Y en un inicio, cuando se emitieron, no se llamaban soles, no se llamaban sunburst. Eran nada más los marbetes especiales para el servicio de registrado. Ya cuando se empezaron a coleccionar, por ahí algún filatelista le dio el título de Sunburst, pero en toda la documentación postal que podamos encontrar, se encuentra como marbete especial. Y bueno, el objetivo de esta plática es introducirnos a otras áreas de estudio de la filatelia. Como saben, pues la estampilla es el principal objeto de estudio en la filatelia, pero hay algunas otras áreas, entre ellas etiquetas, matasellos, y este es parte de las etiquetas. Primero les voy a dar un antecedente. El acre fue el método más funcional de cierre de las primeras cartas. Era con lo que se cerraban las cartas para que pudieran garantizar la confidencialidad y también tenía la garantía de una procedencia fiel. Quería decir que el que se podía identificar quién lo había cerrado o de dónde venía. Entonces, bueno, este es el antecedente. El lacre de forma postal en México inicia como protocolo en 1889 con el decreto postal para identificación de la correspondencia registrada o certificada, como ya habíamos planteado. Esta es una pieza de 1889, de diciembre 28, de México a Hamburgo, y tiene soporte de registrado, de certificado, 10 centavos para el ordinario, 10 para el internacional. Y aquí vamos a poder ver lo que era el lacre que decía sección de certificación extranjera, correos. ¿Okay? Ese fue el lacre que se utilizó dentro del primer periodo. Y es bien importante entender que, por qué estamos hablando de este lacre, porque es el antecedente al sunburst. Hay una transición, llega a 1913 y aquí todavía podemos ver una carta de 1913 en donde se puede ver que va una carta de Arandas a Nueva York. Aquí podemos ver nuevamente Arandas, correos. Seguía siendo el protocolo de registrado, pero empiezan lo que es el sunburst, los soles o cierracartas, en un uso por decreto el 28 de agosto de 1913 para toda la correspondencia certificada o registrada de valor no declarado.
Ahí es algo bien importante y ahorita vamos a ver por qué. Esta es, vemos en la anterior, vemos exactamente una carta que va al mismo destinatario en agosto 22, entra la regulación en agosto 28 e inmediatamente después empiezan a colocarse en todos los servicios registrados lo que es el sol. Este es un octubre 9 de 1913, México-Nueva York, de Arandas. Entonces podemos ver exactamente lo mismo, ¿ok? No es cierto, este no es de Arandas, este es de Salina Cruz, Oaxaca. Creo que dejé Arandas por el anterior. Pero aquí podemos ver esa transición, ¿ok? El registrado con valor declarado, lo voy a tocar también como antecedente para que se entienda un poquito cómo se dividió. Entró bajo un protocolo del ACRE a partir de 1913, que era lo que se llamaba la situación de fondos. Este es parte de lo que era lo que venía en la guía postal o en lo que es el código postal de los Estados Unidos o de la República Mexicana, no recuerdo bien el nombre, donde decía que había que derramar lacre sobre los extremos donde se cerraba la carta y estampillarlo con el modelo número 41, que lo pueden ver, situación de fondos, administración de correos, podía llevar el número, México Distrito Federal. Este procedimiento de lacre a partir de 1913 se utilizaba para la correspondencia registrada. Aquí están los dibujos que te mostraban cómo se debía de lacrar cuando, aparte de certificar tu correspondencia, tú declarabas que iba en él un cheque que llevaba, tú decías, ¿sabes qué? Estoy mandando documentos con unas escrituras con un valor X. Podías mandar en ese entonces joyería, todo, y lo mandabas a través de lo que era un valor declarado, le pagaban un seguro postal y tenía que llevar tanto, como iba registrado, llevaba el sol, el sunburst, y llevaba el lacre de situación de fondos. Este es uno de los lacres para que ustedes puedan verlo cómo era. Este es situación de fondos, Zacahuisco, Distrito Federal, Agencia de Correos. Este es otro ejemplo, situación de fondos, Gerencia Postal Regional, Pacífico Centro, Acapulco, Guerrero. Aquí podemos ver cómo está el logo del correo. Y ese era el protocolo para todo lo que era valor declarado. En lo que era el valor declarado, aquí ya podemos ver un ejemplo. Dice, situación de fondos, Cadereyta de Montes, Querétaro, administración de correos. ¿Ok? Este era un paquete que debía de haber llevado tal vez estampillas o etcétera. Una factura podía haber sido. Lo mismo ocurre con este. Dirección de correos, departamento de timbres. Este es un registrado oficial. Recordemos que el protocolo decía que la correspondencia oficial no necesitaba ir con el timbre o el porte, pero sí tenía que ser pagada. Entonces, entra nuevamente en una situación de registrado, está con el número de registrado al centro, trae dirección, trae remitente y en la parte de atrás viene nuevamente ese lacre. Este es 1992. Yo no sé todavía, no he podido encontrar si todavía se puede llevar a cabo este tipo de servicios, pero bueno, es para que más o menos lo vayan viendo. Así es como dice, el sobre que acabamos de ver, dice situación de fondos, San Juan del Río, administración de correos. ¿Ok? Pero les recuerdo, esa es la diferencia entre lo que era el registrado o el certificado normal sin valor declarado y lo que era el que traía un valor declarado que llevaba pues un tratamiento particular. Y como vimos también en el protocolo, podía llevar tanto el sol de certificado como el lacre. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Los ejemplos los estamos viendo para que podamos entender cómo funcionaba. Este es de Jalpan,
Correos, Querétaro. Nuevamente es registrado. Todos estos eran situación de fondos. Pero ahora vamos a ver, este es lo que veíamos. Este es también otro de Querétaro, Administración de Correos, Querétaro, el águila imperial, me parece que es. Ok, pasamos al Sunburst. El Sunburst se clasifica en 24 tipos distintos. ¿Ok? Desde el primero que aparece en 1913 y tiene un uso hasta 1918. Este que aparece en 1913 no es que apareciera uno e inmediatamente cuando acabara en 1918 llegaba el siguiente. En el Sunburst se estuvieron haciendo producciones continuas según las demandas. Entonces, este que aparece en 1913, inmediatamente aparecieron otros continuos. Pero por lo menos dentro del primer tipo que se conoce, es el que le llaman azul oscuro, y tiene se hicieron con 4 dados distintos, con 4 troqueles que se clasifican en la mayoría de los catálogos como A, B, C y D. Y bueno, nos decía también por ahí que el uso más antiguo que se conocía era el de octubre, pero yo encontré esta carta de 1913 del 23 de septiembre. La regulación entre el 28 de agosto de 1913, este es 23 de septiembre de 1913, lo verificamos aquí con la parte del frente de la carta, donde podemos ver, aquí se ve un poquito mejor que en el otro, septiembre, y en ambos 1913, 1913. Y lo mismo ocurre con la parte de atrás, nos lo confirma, ¿no? 1913, parece 18, pero no, ya lo estuvimos verificando bien. Este es el primero. No voy a entrar mucho en la parte de las variedades de detalle porque son infinidad, o sea, hay un catálogo completo para eso, pero sí creo que puede servirnos las características generales y saber cómo darle tratamiento y en qué momento irlo o en qué periodo irlo clasificando. El tipo 1, al igual que muchos de los sellos clásicos, tuvo también un desgaste en el dado. Si ustedes ven en el lado derecho, este era el sol, el tipo 1, con un buen grabado en su bajo relieve, y este ya es también un tipo 1, pero con el dado desgastado. Es la parte que se vuelve muy compleja porque ahorita vamos a ver en algunos otros tipos que ya era la característica así, traer un grabado muy ligero. Pero ¿cómo los vamos a ir identificando? Por las fechas también, las fechas de uso, y algunos traen particularidades de algunas ciudades. El tipo 2 es para mí mi favorito, es el verde. También contó con los primeros 4 dados, contó con 4 dados, los primeros 2, el C y D del tipo 1 y el E y F particularmente para este. Este aparece solo en un periodo muy corto, que es en junio de 1918 a febrero de 1919. Este es uno de los ejemplos también. Este es un octubre 2 de 1918. Estos soles tenían tuvieron varias etapas de uso, y a este que le tocó en la Primera Guerra Mundial, pues estaban en ese momento las censuras inglesas, principalmente, y algunas norteamericanas, que se llevan a cabo en los sobres. Y bueno, a este sobre le tocó que tuviera esa inspección. Este va de México a Nueva York. Este es un servicio de certificado internacional, mientras este que estamos viendo es un porte o un servicio nacional al interior de Puebla. También podemos ver aquí que este es de diciembre de 1918, diciembre 19 de 1918. Ambas cartas entran en ese periodo de junio a febrero del 19. Fue un periodo tan corto que realmente este podríamos decir que es uno de los más difíciles, pero no es el más difícil. Y me gustaría al final preguntarles a los que están también estudiando los soles si han podido encontrar el tipo 3, que es el de color rojo. Exactamente el mismo diseño que el tipo 1 y el tipo 2, pero en color rojo.
Es muy difícil porque este se utilizó en 1918, solo en octubre y noviembre en el Distrito Federal. Y bueno, a pesar de que era un protocolo para servicio nacional o internacional, pues realmente encontraron una carta así. He visto algunos ejemplares en lavados, pero nunca he visto uno en una carta. Entonces también es uno de los interesantes. Y se elaboró con los dados A, B, C y D del tipo 1. Por eso son idénticos y se encuentran prácticamente los mismos defectos que se podrían encontrar en cualquiera de los tipo 1. Aquí es cuando ya se complica la cosa porque empieza el tipo 4. Tiene dos dados exclusivos para él, que es nuevamente el tipo 4 A y B. La clasificación de los catálogos en la parte de los soles es un poquito compleja, porque si tú no identificas cuáles son las características del marbete, del sunburst, es muy complicado. Este en particular, el tipo 4, se encuentra sin guión en la parte de en medio. Me voy a regresar a los anteriores para que vean que en Correos México tiene un guión. Aquí lo pueden ver. 1, 2 y 3 tienen ese guión. El 4 no lo tiene. Y el 4 se utilizó de 1913 a 1924 y salió en 4 colores diferentes. Que ahí es donde para mí se me complica mucho porque dice color ultramarino, este es el pastel claro o milky que le llaman los norteamericanos. Hay un azul claro y un azul prusiano profundo. Yo soy diseñador gráfico y me cuesta trabajo identificar o clasificar entre uno y otro. Entonces no me quiero imaginar lo que ocurre con algunos colegas, ¿no? Que, que para mí es muy complicado. Entonces, entre los colores, las fechas y las características, por ejemplo, en este caso que no tiene el guión, es como vamos a irlos clasificando. Hay más características todavía, pero esta es la más típica del tipo 4 en su dado A y B. Les voy a mostrar el tipo 5, que tuvo también sus 3 propios dados, el A, B y C, tuvo 5 tonos de azul, pero tiene una característica particular en el diseño. Aquí se los pongo en ampliación. Tiene la R, la segunda R, más arriba y está más arriba. Entonces, lo que era el tipo 5 tenía 3 dados, A, B y C, en 5 tonos que iba ultramarino, pastel claro, prusiano profundo, opaco y azul muy oscuro. Aquí hay también otra cosa bien importante. El tipo 5 en el 1914 fue el azul opaco y en 1915 salió en azul muy oscuro, casi tirándole a negro. Entonces es la forma en la que podamos irlos identificando. Salió de 1913 a 1923. El tipo 6 ese es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque es el único que no tiene en los contornos de las puntas de la estrella color. Todos los demás tienen este perfil azul. Todos los diseños lo tienen, excepto el tipo 6. Apareció en 1918 y duró hasta 1920. Al menos eso es lo que nos dicen los documentos que se han encontrado. ¿Okay? Eh, es yo creo que de los más sencillos. También una de las características importantes en estos soles es que es muy complicado encontrarlos en nuevos. Como era parte de un protocolo postal, el servidor postal no los entregaba de manera sencilla, no los daba. Entonces, algunos de estos, por ejemplo, este que es uno nuevo, y debe ser algún rezago que se pudo obtener ya después de que estuvo fuera de uso. Pero era muy complicado, es muy complicado todavía hoy encontrar los nuevos. El tipo 7 le llaman, que es azul opaco oscuro, y tiene estas sombras características. Lo voy a hacer más amplio. Si ustedes ven, al contorno de las alas tiene este como repinte que se le clasifica como sombra
y este tipo de impresión, esa es la característica del tipo 7. Este aparece en julio de 1919 hasta septiembre de 1923, son las fechas que se han encontrado. Entonces, bueno, insisto, para los que queremos empezar a juntarlos, hay que checar la característica principal y empatarlo con las fechas de uso. Si yo encuentro algo que tenga también una sombra, pero está en 1917, ojo, ¿por qué? Porque había otros que tuvieron errores o tuvieron esa característica, pero no es el tipo 7. También hay otras características pues son detalles tan pequeños que es muy difícil de ver. Para este tipo 7 regresa el guión. Me voy a ir al tipo 6 para que puedan verlo. También tiene guión. 5 no tiene guión. ¿Ok? 5, 6. El 6 no tiene el perfil, es la forma más fácil de identificarlo. Pero el 7 regresa el guioncito que ya se había eliminado en el 5. El tipo 8 usa 4 dados distintos y solo aparece en un azul oscuro. Pero ojo, aquí su característica es que el corte y el grabado son muy malos. Las letras están disparejas. Si ustedes ven México, la M está pegado al círculo, la E está centrada, la X abajo, la I centrada, la O choca de nuevo con lo blanco. La punta de la estrella, las puntas, son irregulares. Debería de ser simétrico. Si nosotros trazáramos una línea, aquí se puede ver que está como de lado. Y lo mismo estas otras dos. Y luego están muy chiquitas aquí, casi imperceptibles. Luego volvemos al grande. No es simétrico. Esa era la característica del 8 en sus 4 dados. Entonces, en el 8, a pesar de que había 4 grados, la impresión y el swag eran muy burdos. Y para verificarlo tenemos que considerar que la fecha de uso era de 1922 a 1923. Si nosotros encontramos, por ejemplo, un uso en 1924, estaríamos hablando de que es el tipo 9, porque también se encontró con las mismas características. Una impresión y un grabado muy burdo y un corte muy chueco, muy malo. Incluso pueden ver esta punta y pueden ver la punta del lado izquierdo que está como en una curva hacia abajo. Igual el de arriba no está centrado. Entonces, 8 y 9, sabe que son muy feitos. La diferencia son las fechas, 22 y 23 para el 8, del 22 al 28 para el 9. Y también en el tipo 9 se considera que tiene sombras. Lo pueden ver también en los contornos de las letras, lo pueden ver en el contorno del águila. Eso es lo que le llaman sombra. También la parte de abajo del círculo que lo rodea. Y 8 y 9 fueron la producción más mala. Y no fue la última de este diseño. El tipo 10 tuvo 2 dados distintos, el A y el B. Fue en color azul, que se complica un poquito porque entre azul y azul profundo y azul marino, veamos, creo que es complicado. Pero se utilizó de 1923 a 1925. ¿Okay? Y una característica bien importante del 10, tiene alas como si hubieran desplumado el águila. Si ustedes ven, todos los demás soles tienen las águilas muy redonditas, así como esponjaditas, las alas esponjaditas, y la tipo 10 es como una gallina flaca, así, tal cual. Entonces, vamos, y tiene que entrar dentro de 1923 a 1925. Entonces, cuando nosotros tenemos un sobre, va a ser bien fácil de identificarlo y verificarlo contra las fechas. Si decía que era de 1923 a 1925, aquí tenemos el uso en 1924 con alas flaquitas, color azul en certificado. ¿Ok? Luego viene el tipo 11, en el cual se conocen los 6 dados del A al F. Es en color azul oscuro, diferente al tipo 1, en color, pero es idéntico al tipo 1. Y este se conoce de 1923 a 1929, pero principalmente usado en 1924.
Entonces, cuando nosotros vemos un sol, un sunburst, un Sierra Carta que se parece a la primera emisión, recuerden que el tipo 1 llegó solo hasta 1918. Entonces, lo que parezca el tipo 1, pero se encuentre arriba de 1923, lo podríamos clasificar como el tipo 11. Y el tipo 12, que es similar, igual al tipo 1, 1A, pero es en azul opaco. Y se ha encontrado la fecha más temprana en 1919. Este es 1919, 11 de la mañana. Los últimos números son la hora. ¿Ok? Y vamos a pasar al tipo 13. Y aquí les tengo que contar un poquito de historia, porque cuando entró, cuando en su periodo, el periodo de Carranza tuvo ya su legalidad como presidente en México, Carranza marca un escudo nacional. Él define ya que debe de ser utilizado en la mayoría de o en todos los documentos oficiales, el águila de perfil devorando la serpiente, así como la están viendo ahorita. Este es, de hecho, el escudo de la presidencia en el periodo de Carranza y el que quedó marcado para todo lo que llevamos a hacer. El tipo 13 aparece en 1922 y hace el grabado en seco de este escudo. ¿Ok? Aparece en color azul, como venían apareciendo los primeros soles, y tiene el uso en 1922. Le llaman que viene en un color azul opaco. El tipo 14 aparece ya con 2 dados para él. Vean el tipo 13, el águila, y vean el tipo 14. Es un águila un poco más limpia. En este sol. ¿Okay? Tiene característica de ser en color azul con algunas sombras. Nuevamente, si nos vamos a la ampliación, se llega a ver como al contorno un sombreadito. Eso es lo que podemos identificar como azul sombreado. Y aparece de 1923 a 1934. Este también fue el primer sol que tuvo papel con marca de agua en el dado B. Aquí les presento un dado A con un error. Me pareció importante mostrárselos. Este es un albino. Olvídense del C. Creo que aquí tengo un dato errado. Pero este es el papel A. El papel B apareció con la marca de agua y apareció igual de 1923 a 1934. Aquí se puede ver cómo se forman estas como hojitas. Y la marca de agua en el tipo 14 es característico del dado B, aunque también hay dado B sin marca de agua. Entonces, las combinaciones son muy complejas y obviamente para nosotros como filatelistas exquisitas, decimos por ahí. El tipo 15, sencillo, cambia de azul a rojo. Tiene 2 dados particulares. El primer dado es, como lo ven del lado izquierdo, es el águila devorando la serpiente, como con 2 deditos. Y la cola de la serpiente bien definida. El dado B tiene como 4 puntitos en la patita y tiene la cola con esta forma. No es idéntico. Eso distingue al tipo 15 en su dado A y su dado B. Aquí también les traigo un error ese error está clasificado. Es al parecer el daño del dado en el dado B y aparece este punto. Y se repite una vez que aparece en los soles en el tipo 15 en el dado B, aparecen todos. O sea, esto fue una época. Yo no he podido identificar si hay una fecha a partir de la cual aparece, pero este es característico del dado B
en el tipo 15. Para que puedan verla, la cabeza de la serpiente aquí es pequeña y aquí como que ya está hecho una bola gigante. ¿Okay? El tipo 16 es un cierracartas que viene muy emplastado. El águila se ve muy, muy delgadita, como si estuviera flaca. Y aquí empieza a ser un poquito más sencilla la cosa. ¿Por qué? Porque mide 37 milímetros de ancho, considerando la línea blanca, el interior de la línea blanca, de un lado a otro. Entonces, y aparece de 1939 a 1941. Entonces, si tenemos un sobre del 39 al 41 para identificar el tipo 16, medimos nada más el círculo. Si tiene 37 milímetros de ancho, lo podemos clasificar como el 16. Luego viene el 17, que también tiene una medida particular, es 38 milímetros de ancho, pero su característica principal es que tiene la línea de las puntas de las estrellas, de los destellos, muy gruesa. Si pueden ver, en este es moderado, en este es delgado, pero en el tipo 17 es muy grueso, muy, muy grueso. Y también se sabe que en el tipo 17 hay varios grosores de papel detectados. No he encontrado un catálogo que diga cuáles eran los grosores. Yo estoy tratando de hacer un estudio para ver entre qué y qué podríamos clasificar que es un papel grueso o un papel delgado. Pero si encontramos algo en 1941 o 45, con este grosor, tipo 17. Luego viene el tipo 18 y vuelve a cambiar el águila. Ya se parece un poquito más a la que conocemos. Este tiene 2 dados, igual impresión en rojo. Este tiene una variedad en la N. Me voy a revisar un poquito porque aquí creo que este es el tipo 14, es el último que usa la palabra certificación. Después del 14 viene el rojo, que es 15, ya dice correspondencias registradas. ¿Ok? Y de ahí se sigue hasta donde vamos ahorita con correspondencias registradas. Este no tiene. Hay una variedad en este que se utilizó de 1935 a 1940 que tiene la N y la D. ¿La D de dónde? Correspondencias registradas. Perdón, la N en el dado B. La letra N de correspondencias en el dado B viene rota. Entonces es la forma de distinguir el tipo 18 de su dado A al dado B. Viene roto y se utilizó de 1935 a 1940. El tipo 19 tuvo 5 dados. Es también un poquito complejo identificarlos, pero podemos identificarlo porque tiene 36 milímetros de ancho del círculo, del primer blanco en el círculo óvalo al segundo lado. Del lado derecho izquierdo debe medir 36 milímetros y se utilizó de 1942 a 1947. El tipo 20 es la misma situación. En el óvalo son 35 milímetros de ancho. Se utilizó solo del 46 al 47, pero realmente la clasificación es muy sencilla. Nada más necesitamos medirlo. El 21 es un rojo brillante, le llaman, que yo todavía no encuentro. Bueno, se ve un poquito el color. Se ve más rosadito. Este tiene un ancho del óvalo de punta a punta de 37.5 milímetros. Y se usó de 1949 a 1951. El número 21 tuvo una versión litografiada. Todos los soles fueron grabados hasta el tipo 21, en el cual pasó de ser grabado en una placa de acero a la litografía.
también se siente un relieve, pero no es tan marcado como en los grabados. En los grabados el relieve es muy notorio y en el litografiado es un poquito más sensible. También podemos identificarlo porque si ustedes ven, el dado en el grabado de 1949 al 51, en el tipo 21, es burda la impresión. No está tan definida el águila. Se ven las plumitas, se ven los nopales, pero no está definido como el litografiado en el tipo 21. Aquí ya se ve muy bien definido. Eh, Se ven hasta las espinitas de los nopalitos. Y la medida 37.5. ¿Ok? El tipo 22 fue de 1949 a 1962. Existieron 3 dados y para el A, B y C y 3 dados para el tipo 22, que es el D, E y F. El tipo 22 tiene 32 puntos en la estrella. Si nosotros contamos de este punto a uno antes del siguiente extremo, son 8 por 4, dan las 32 puntas. Y lo que era el 22, en los siguientes 3 dados, el D, E y F, solo tenía 28. ¿Ok? Entonces, y también, bueno, una característica del 22 es que fue un desastre. Hay muchísimos desplazamientos en el suaje de la estrella. Y se utilizó en los segundos 3 dados, el D, E y F, en 1962 y en adelante. El tipo 23 es considerado uno de los más difíciles de conseguir porque cambia de Correos México a Servicio Postal Mexicano. Es de 1949 a 1950 y al que me traiga un sobre con el Servicio Postal Mexicano les regalo una coca. Y viene el último, que es el 24, que fue el último sol que se manejó. Este es el que les decía que trae, si saquen una moneda de 2 pesos o de 5 pesos, van a ver, este escudo es el mismo que aparece en la numismática actual, en la moderna. El de 76 al 79 es tiene 28 puntos. También es muy fácil, no hay forma de confundirlo. ¿Ven el águila? El tipo 23 y anteriores, es muy claro que podemos encontrarlo, ¿no? Y los catálogos dicen que no hay material usado, pero aquí yo les presento un 1978 usado, lavado, pero usado. Entonces, estos fueron los 24 soles, los tipos. Cada uno tendrá sus variedades con sus colores que se emitieron para el servicio de registrados en México. Espero que haya quedado claro que este cierracartas fue para correspondencia de valor no declarado y para el protocolo de valor declarado se utilizaba el sol más el lacre, que también a los que me traigan uno con la combinación les invito a cenar, si me lo regalan, claro está. Muchas gracias. Ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para que todas las dudas que tengan no solo les sirvan y se aclaren con ustedes, sino les ayuden a todos los que puedan ver el video más adelante. Si quieren participar, pueden desbloquear su micrófono. Hola, buenas noches. A mí me llamó mucho la atención cómo varía tanto entre el número 19 y el número 20, como las águilas, una está bien cabezona y otra está flaquita, y todo eso tenía que ver mucho con el diseño personal o eran los dados que estaban mal.
Mira, la 19 tiene la cara delgadita. Era cuestiones 20, de grabado. Eran las cuestiones de grabado. Por eso se identifican los dados en cada uno de los tipos. Entonces, el tipo 19 tuvo 5 dados y el tipo 20 tuvo un solo dado, pero con este tipo de grabado y acabado que tiene. Sí, porque se ve mucha la diferencia. Ujú. Sí, en la Mario, mayoría son buenas detalles. tardes. Bueno, Ramiro, ¿cómo Perdón. estás? Perdón. Se tiene, Ramiro, vamos a levantar la mano. Ahorita vamos a darte la palabra, pero vamos en el chat a levantar la mano para que vayamos con un orden. Ahorita ya empezaste a hablar, vamos a escucharte y el que sigue es Henry Márquez. Por favor. Un segundo, ¿eh? Perfecto. ¿Qué pasó, Ramiro? Ahora sí, te escuchamos. preguntaba, ¿sabes cuáles son la cantidad de emisiones de las 24 sellos? No hay datos. ¿Tenemos una estadística o se tiene? No hay dato. Tampoco he podido encontrar algún contrato o alguna solicitud al TIEF, porque estos Sierra Cartas los produjo inicialmente lo que era la oficina de impresos de la Secretaría de Hacienda. Y después, cuando ya se funda y se empieza a trabajar como talleres de impresión de estampillas y valores, en ninguno de los dos casos he encontrado algún contrato o algún decreto que diga las cantidades. Pero lo que sí hay es un reporte de lo que es déjenme les doy el nombre. Es un reporte del correo a través de la Secretaría de Hacienda donde dice que para 1960 había X cantidad de servicio ordinario y X cantidad de servicio registrado. Entonces ahí podemos más o menos tener una idea. Si estamos hablando de que en 1956 o 1950 y algo hubo 10 millones de correspondencias registradas, debe de ser un aproximado a lo que se producía. También en 1992, por ejemplo, también en un reporte que hace Porfirio Díaz, da las cantidades de correspondencia que se había circulado en su periodo de presidencia del 88 al 92. Entonces, con eso también se puede dar una idea de cómo se encontraba la producción de estampillas o la producción de etiquetas, etcétera. Ahora sí, pasamos con Henry. Gracias, Mario. ¿Me escuchas? Sí, Henry. Buenas tardes. Ok, primero que nada te felicito. Este es un tema interesante. Esto es lo único que yo colecciono de México, pero no lo colecciono obviamente al nivel de detalle como lo has mencionado, ¿no? Tengo varias preguntas, así que voy a tratar de resumirlo todo eso. La primera, referente al seal en sí. Mencionas los tipos de dado, ave, todo eso. ¿Esos están mencionados en el catálogo, cuál? ¿El de Folansby o otro catálogo? Está en el de Folansby y te digo en cuál otro. ¿Hay otro catálogo? Porque el de Folansby no recuerdo que habla mucho de dados ni nada, habla de tipos, pero no al detalle como lo has mencionado. Sí, de hecho hay un catálogo especial que salió a través de MEPSI, que es exclusivamente de los soles, del sello para registrado. Te paso la información, de hecho te la muestro aquí en pantalla. Este es el catálogo y sí viene la parte de los dados y su descripción para identificarlos. Perfecto. Es muchísimo, hablo muchísimo, son 28 páginas exclusivas para describir todo lo que es el Sierra Cartas. Ok, fantástico. Gracias. Luego, ¿quién imprimió el original? ¿Fue la American Bank o fue alguna otra compañía? El original me refiero al primero. Ya se empezó a trabajar, mira, no,
traigo el nombre ahorita, te lo consigo. Es una empresa en México, creo que fue mexicana. Sí. Trabajó con la oficina de impresión de estampillas de la Secretaría de Hacienda. Yeah. Y le suministraba estos grabados. De hecho, hasta la fecha, todavía ese mismo productor, ya tiene más de 100 años, sigue haciendo grabados para documentos oficiales en México. No todos, pero gran parte de... Okay. Entonces, México. La razón por la que te pregunto eso es, bueno, yo colecciono Perú, es lo que yo colecciono, y también colecciono el cierre de seguridad de Perú, que fue inspirado en este cierre. Y el Perú le pide al American Bank en 1916 una propuesta, pues, ¿no? Y en la propuesta incluyen el Sunburst de México como referencia. Y la American Bank le responde porque aparentemente ellos habían impreso o habían hecho una propuesta también para el correo mexicano, e inclusive es el mismo corte, todo, ¿no? Claro, el Perú tampoco contrató con la American Bank, lo hizo localmente, pero yo estaba bajo la impresión de que el primero por lo menos había sido por la American Bank. Pero me dices que no es el caso, yo no he ¿no? encontrado que haya sido por la American Bank. Incluso te digo, aquí en podemos ver, voy a compartirles la pantalla. Aquí está la oficina de impresión de Hacienda México. Era la encargada de hacerlos y tenía apoyo de una empresa en México para hacer los grabados. No hacía el grabado directamente en la oficina, pero sí lo manufacturaba en el país, era nacional. Ok, sí, porque este modelo ya es mucho más posterior al de 1913, pues, ¿no? Pero bueno. Son 8 años después. 8, ok, dentro del periodo. Pero sigue siendo el mismo. Ok. Otra curiosidad y haciendo el contraste con lo de Perú, me dices que esta de México no se usó para el valor declarado, solamente para el certificado. En el caso del Perú se emitió con la intención de usar para valor declarado, pero cuando se puso en circulación, digamos, se usó para ambos, ¿no? Declarado y no declarado. Y finalmente la otra cosa que es bastante análoga, el imprint para el wax, para el lacre. ¿En qué año se emite eso, se empieza a usar eso en México? El lacre como Sierra Carta. Con el imprint. Con el imprint de correo, sí. 1889. Algo similar, pero en el caso del Perú empieza en 1874 y sí, yo coincido, este es el predecesor. Y hasta donde sé, creo que Perú fue el primero, pero es interesante saber que México también tuvo algo similar después. Este fue el protocolo, y aquí sí. lo podemos ver, es agosto 22, sigue utilizándose el lacre para el registrado. Entra 28 de agosto del 13 e inmediatamente ya entra la parte del papel. Pero para el valor declarado eran ambos, pues, ¿no? Como mencionaste. El valor declarado, y aquí está esto es fotocopia de lo que es el código postal de la República Mexicana, donde indicaba que debía de colocarse el sello de registrado y además el lacre de situación de fondos para lo que era el valor declarado. ¿Y este protocolo indicaba que debía usarse un solo cierre o no distinguía número? No distingue nunca la cantidad. Lo único que pide es que, como es para seguridad en cartas, te decía, en la unión. Claro. Pero en materiales grandes, por ejemplo, en el sobre este sobre es de Martita, la presidenta de nuestro club, que anda aquí con nosotros y nos pudo acompañar. ¿Cómo podremos interpretar en la unión en un sobre de esta naturaleza? Entonces, por eso este tiene 3. Claro. Y algunos otros tienen 4. El que sigue, este tiene 3. Y entiendes, la solapa es, si nosotros vemos la solapa, aquí hay una unión, luego como es en diagonal, aquí hay otra, y luego baja y aquí está la otra. Digo, entiendo que debe de haber 3, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que debía de encontrarse en las uniones del... Claro. Entonces, sí quedó muy... Y solamente comentario de contexto, ¿no? Para cerrar, en el caso del Perú
el ACRE se termina de usar después de, para el 1883 ya no se usa. Entonces hay un periodo de tiempo hasta que sale nuevamente el cierre de seguridad. Y en el caso del cierre de seguridad, el equivalente del sunburst, por decreto se debía usar solamente uno, no importa el tamaño del sobre, era uno en el back flap y el matasello tenía que estar en ambos lados cubriendo en similar proporción el sobre y el cierre. Más de uno es raro, yo sé que en México sí hay muchos que tienen más de uno, he visto 2, 3, 4, hasta 6, un sobre grande. Pero es interesante ver el contraste entre los dos. De hecho, la parte de registrado con valor declarado, este es 1993. O sea, se siguió utilizando mientras uno, obviamente, declarara el valor de la mercancía que estaba enviando por correo, iba a entrar este protocolo. Qué interesante que duró tanto tiempo. El problema es la información o la disposición de conocimiento del correo. O sea, yo la verdad no sabía hasta que empecé a estudiarlo y todavía tengo la tentación de ir a preguntar si es posible. Claro. Fantástico. Gracias. No, de nada. Mauricio Mejía. Hola Mario, primero felicidades, muy interesante tu charla. Bueno, una de mis preguntas, bueno, ya se adelantó Henry, si podía haber casos con dos cierres o más en una pieza y ya nos mostraste. La otra pregunta que tengo es, viendo estas variedades dentro de cada uno de los cierres, variedades, digamos, un poco en el diseño o en el relieve del águila, ¿es constante el grosor de cada uno de los cierres o se utilizaron diferentes tipos de papel para hacerlos? Y la otra consulta es, ¿uno puede ir al correo y pedir para tenerlos, digamos, ya llegar con la carta ya lista al correo o solamente se podía aplicar eso en la oficina de correos sin que los repartieran a los clientes digamos, para economizar tiempo y ya llegar con las cartas ya preparadas o solo en el correo se podía poner este cierre especial? Solo en el correo se podía poner el cierre. Era protocolo exclusivo de correo, pero te voy a enseñar algunas cosas curiosas. Por ejemplo, ACRE, porque también venía desde la disposición del ACRE, tenía que decir, o por protocolo, lacrado y sellado en mi presencia. Ahí, ¿ok? Sí. Ahí lo ven. Vamos a ver, déjame. Lacrado y sellado en mi presencia. Cuando entra te voy a mostrar aquí un ejemplo que tengo. Entra el cierracartas. El servidor postal seguía haciendo su protocolo exactamente igual. Y encuentras tú algunos con el cierracarta de papel que dicen exactamente lo mismo. Déjame ver si lo tengo por aquí. Dice lacrado y sellado en mi presencia. Lo cual, perdón, me voy a mover de la pantalla, ya no era necesario. Pero, insisto, era más una cuestión de costumbre. Y bueno, en cuanto al poner el lacrado y sellar en mi presencia. Pero el material era de uso exclusivo del correo, no estaba a disposición de la gente. Tú te pudieras llevar a tu casa y llevarlo ya cerrado. Aquí está. Este otro sobre, voy a ver si lo pueden ver. Está un poquito alto. Ok, ya fijé mi pantalla, ¿ok? Ahí está. Ahí dice el sello, este sello, dice lo mismo. Lacrado, o dice, sí, lacrado y cerrado en mi presencia. La entrada ya no estaba lacrado, pero sí seguía siendo el mismo protocolo de que se cerraba con la persona presente. Ah, ya.
Y el grosor, Mario, de estos soles era siempre el mismo No. o hay diferentes? Sí hay diferentes papeles. Incluso el catálogo los clasifica como papel X y papel Y papel con marca de agua, pero no te dice cuáles son los espesores, por ejemplo. También te habla de un papel tejido, más bien dicho es un papel que se ven las fibras más gruesas del papel, pero no es que sea papel tejido, ¿no? Se ve la fibra es más evidente, no es un papel tan fino, entonces lo clasifica ahí como papel tejido. Gracias. ¿Alguna otra Interesante. pregunta? No, es que permíteme, es que me parece interesante. Y esto, Mario, ya para terminar mi participación, esto se ponía después de que se hubiera hecho el pesaje de la pieza. Te lo pregunto porque a veces, yo sigo tú has recibido mis cartas, yo sigo lacrando mis sobres o poniéndoles alguna viñetita. Y a veces el peso del lacre o de la viñetita me va de una tabla tarifaria, me pasa a la siguiente por el gramo que pesa. Entonces, mi pregunta es si esto lo hacían, le ponían el cierre y después lo pesaban, o si lo pesaban y después le ponían el cierre, porque puede haber, si está en el mero borde del límite de gramos, aquí en el caso de Honduras es 20 gramos, si algo pesa 19,5, por ejemplo, al yo lacrarlo, a veces son 21 o 22 gramos, entonces ya me toca pagar más. ¿Esto cómo se ponía? ¿Antes de cobrarle al usuario o después? Teniendo en cuenta que eso podría variar el peso. Se ponía después. Tú llevabas tu carta, te decían son 10 centavos, 10 ¿sí? O 20 centavos, los que fueran, y entonces posterior a ya tu proceso te daban tu número y lo lacraban. Y en lo mismo se pegaba al final. Pero primero iba el servicio, porque este era un protocolo del correo, no era previo a que tú lo pudieras cotizar y pagar. Sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. Hola, Magali. Hola. Ese lacrado, ¿no lo hacían en ventanilla? ¿Lo hacían en un área como de transportes? ¿O en qué área lo hacía? ¿O quién lo hacía? No, se hacía en ventanilla. ¿Directo porque ¿Perdón? ¿Lo hacía el ventanillero? Sí, porque aquí el protocolo dice lacrado y cerrado y lacrado en mi presencia. Bien. Lo cual quiere decir que tenía que ser con la persona que estaba haciendo la entrega de la Porque carta. No es nada lacrado, va a tener que tener mucha pericia. Una vez quise lacrar un sobre, lo lacré, pero casi hacía un incendio en el correo. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Luis, de Puebla. Así es, Mario. Mario, muchas felicidades, como siempre. Exquisitas presentaciones. Varios temas. Uno, actualmente, bueno, alguna vez yo también traté de lacrar algunas cartas personales, nunca las envié por correos, pero me daba cuenta que a la hora de lacrar, el lacre que actualmente se usa o que venden en papelerías es muy grasoso, demasiado grasoso, y terminas afectando el contenido de la carta. El lacre, en especial en aquella época, ¿no pasaba lo mismo? O sea, ¿no terminabas engrasando la carta? Esa es una pregunta. Sí, sí pasaba, pero bueno, creo que tengo yo una conferencia para el día 20 o 21 de septiembre en el grupo de la Federación Interamericana de Filatelia, donde voy a hablar específicamente del protocolo del lacre de México, porque es otra historia. La cuestión es que el lacre tiene cera, pero es una resina. Entonces, los que nosotros conocemos actualmente, esos lacres son como si fueran de derretir una carayola y sí mancha mucho.
Sí, efectivamente. porque sí tengo cartas que traen, se ve que hay una marca de grasa, pero es mínima. Pero si tú lo haces con un lacre de los de hoy en día, es prácticamente poner una crayola, una lápiz de cera y te va a manchar hasta el otro lado. Horrible, Sí, es sí, una claro. Pero no, yo tengo por ahí porque lo metí en mi trabajo, de qué estaba hecho el Ok. lacre en ese entonces. Era una resina, no era nada más cera. E incluso si tú ves, porque yo también he visto la diferencia de unos lacres, eran muy rápido. Y tengo lacres de 1890, Están petrificados. 1892 que están intactos y tienen cierta flexibilidad, no están. Hay un modelo que sí en México se cristalizó y se pulverizó, pero tiene también una explicación, pero el estándar no tenía por qué craquelarse tan fácilmente, ni Claro. manchar. Oye, y de la clasificación que nos diste, yo tengo un sol, como lo mencionas, en color negro, pero con el águila, por así llamarlo, moderna, de las últimas. Obviamente no lo tengo en carta, lo tengo independiente. Y así a simple vista no, digo, ya me vas a poner a trabajar, sin duda me vas a poner a clasificar los que tengo, pero me llama la atención por no haberlo escuchado dentro de tu clasificación. Cuando puedas escanearlo y compartirnoslo sería bueno. Lo que yo estoy hablando aquí Pero, es de lo que es ok. ¿Qué dice en la parte de abajo? Sí, dice correspondencias registradas y en la parte de arriba correos-México. a ver, muéstralo de nuevo. Va de nuevo. ¿El contorno de qué color lo tiene? ¿Lo tiene rojo? El contorno tiene una pequeña silueta roja, ¿es correcto? Ok. Ya Y color luego negro. platicaremos. Realmente no hubo en color negro. Los colores que sí, porque eso sí está, que es el azul, verde, rojo, luego se repite el azul y terminan siendo todos rojos. Todos para Así es. la cuestión de registrado. Cuando nosotros tenemos un proceso del correo, debemos entender que no hay piezas únicas. No hay piezas. Si tú tienes una, por lo menos el correo debió haber hecho 10,000, 20,000 más. ¿Por qué? Porque para empezar, el diseño que tú estás mostrando debe ser de los 50 más o menos, el periodo de los 50. Por el Y, tipo de águila. y ese periodo fue un periodo de mucha demanda y mucho tránsito postal en México. Entonces, tener una pieza, para mí podría ser una reproducción, no podría aseverarlo, pero sí va más por el lado de ser una reproducción. Hay otros cierres de carta, pero estamos hablando ahorita exclusivamente de los de registrado, certificado o registrado. Hay los cierres oficiales, el cierre de gobierno, que también es un cierre de carta muy bonito. Están los del correo, los de rezagos, están los de accidentes. Entonces todos también funcionaron como cierracartas, pero no había yo escuchado o visto uno negro. Y también, bueno, en mi experiencia como impresor, puedes cambiar con químicos, puedes cambiar los colores. O sea, hay muchos químicos, si tú aplicas bicarbonato y limón, puedes hacer que ciertas tintas pasen de un rojo a un morado o a un verde. Pruebas y esos intentos son pruebas destructivas. Tú en el momento en el que lo haces vas a cambiar el color de la tinta, pero vas a destruir el papel. Entonces, pero De hecho, puede ser, o sea, el ¿perdón? papel está, o sea, el papel se ¿Tiene ve goma? bien, manchado. En la parte de atrás tiene relieves. ¿Mm? Tiene relieves y está usado. Por lo que se ve, está usado.
Bueno, podría ser, también sería cuestión de, digo, platicábamos el martes pasado de que hay ya muchas herramientas, mucha tecnología. Si tú le metes tu microscopio y puedes aventarle un aumento de 50x, 75x, podemos ver si abajo de la tinta negra está la original roja y puede ser un excelente trabajo de estilógrafo pintando todo lo rojo del timbre, pero sería cuestión de hacerle pruebas y descartarlo. Ya sería cuestión de que tú quisieras dejar de ser especial con tu cierra carta negro y investigar a profundidad. Ok. Y otra pregunta, amigo, ¿con qué se pegaban estos? ¿Con la Eran, cola que estaba sin no, poder? eran ¿Venían engomados? autoadhesivos. Venían engomados. Les voy a mostrar un par que tengo nuevos. La goma era exactamente la misma de las estampillas. Sí, claro, se ve. Se ve ahí, es una goma brillante. Se le ven los dedos con grasa. Entonces todos venían ya engomados. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los demás asistentes? Luis, ¿sería todo? Sí, amigo. Perfecto. Mario, de este lado. Adelante, Juan Carlos. Perdón, tenía en mute. ¿Ya me oyes? ¿Ahí me oyes? Sí, te escucho bien. Mira, te mandé ahorita ahí al chat general una pieza que creo que te había mostrado de mi colección. No sé si llegó bien el archivo, pero es precisamente un sobre que trae el seguro postal, o sea, la declaración de valores declarados, que viene lacrado. También y trae los sellos de Sunburst, la combinación que... Aquí está, si todavía está Henry, aquí está el ejemplo. Esta combinación, efectivamente, lo curioso es que trae 4 lacres, trae 3 sellos. Como dato curioso, trae completamente en carta, en pieza, en cover, toda la emisión de timbre de seguro postal del año, la de 1944, la que estaba en circulación, trae los 3 valores. Y además viene censurado, ¿no? Trae censura de entrada a... déjame ver. Te digo dónde está la censura de entrada, porque no... Es puerto de entrada... es la de San Antonio. Trae la censura de entrada de San Antonio. Sí. Entonces ya son el último año de la... Y creo que trae incluso, no me acuerdo si había platicado contigo el protocolo de que además firmaba el funcionario postal sobre el Sunburst, ¿no? Que está todo ahí porque viene con valores declarados. Todo encima, vienen firmados los sellos y, perdón, los soles, ¿no? Así es. Tú no me vas a invitar a cenar porque no te la voy a regalar. Está muy bonita la pieza, la verdad. Y bueno, aquí está algo bien interesante. Dice servicios registrados, México. ¿Puedo hacer una pregunta sobre ese sobre? Claro, Henry. El servicio de valor declarado y el seguro postal que tienes ahí, ¿qué porcentaje cobraba del valor que se declaraba? ¿Y si este valor se pagaba con estampillas o se pagaba aparte? Tenía que ser la parte del... Cuando se llevaban por valor declarado, se tenía que utilizar lo que era el servicio de seguro postal en México. Ok. Entonces, por la cantidad, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pesos con 70 centavos, que es un porte muy alto en seguro postal. Voy a investigar bien cuál era el porcentaje, pero debe ser algo costoso. Sí, porque en la parte posterior no se indica el valor, ¿no? Entonces... No.
En este momento, si mal no recuerdo, porque cambió un poquito por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, que está todo vigente, el valor que se necesitaba para el seguro postal era el 3% de lo que se estaba enviando. Okay. Una pieza que trajera más de 5 pesos, estamos hablando en este caso 7.70, que es el valor que está enviando, probablemente no está mandando billetes de banco, sino está mandando cheques. Por algún motivo se estaba enviando. Ustedes, el destinatario es una empresa de construcción y el remitente son una empresa de ingeniería. Entonces no sería nada raro que efectivamente estuvieran mandando cheques por algún tipo de pedido, de lo que haya sido. Pero el seguro postal en esta época no hay tantos sobres, curiosamente no es tan fácil encontrarlo en cubierta, ni siquiera en fragmento, se lavó todo y aumentó precisamente por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la censura. México era, junto con Inglaterra, los 2 países del mundo que más correspondencia tenían con Estados Unidos. Se catapultó el correo al punto de que hubo un momento, si mal no recuerdo, en esos 43, que México triplicaba la correspondencia con Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, era tanto que tuvo que aumentar el valor. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo lo ves, Henry? Mario, Sí. quería aportar algo con relación a los comentarios que se hicieron sobre el Acre. Bueno, solo por curiosidad, yo que te he enviado correspondencia recientemente y que yo la lacro, ¿te llega bien el Acre o llega todo grasoso el sobre? No, Teniendo en cuenta que bien. te mando sobres, llega bien, ok. Sí, llega Es que también depende del Acre, digamos, yo el que compro, aquí lo estoy mostrando aquí en mi pantalla, compro unas barritas del Acre de cera para correspondencia y que fue hecha para este propósito. La ventaja, digamos, del que yo uso es que es flexible. Y como ahorita las correspondencias, bueno, en Honduras no, pero en otros lados se procesa automáticamente, si fuera rígido se quebraría todo. Por suerte, es un poco flexible, lo suficiente para que no se dañe. Y sí, uno puede seguir lacrando, pero hay que saber qué cera comprar. Esta que yo compro, la compro por eBay a un negocio inglés que se especializa en cosas de papelería. Entonces, es bonito. Cuando yo lo uso, bueno, en el correo se asombran, me dicen, ¿y eso qué es? O sea, hasta los propios empleados del correo se les olvidó comer el servicio antes de lacrar cartas. Pero es bonito. Yo aquí las tengo, estas barritas de cera, y son muy útiles. Ya traen su mecha y uno ahí nomás lo aplica. Muchas gracias, Mau. Pues te quiero presumir que yo cuando me casé, todas mis invitaciones llevaban lacre con un sello hecho por nosotros y también la gente en el correo, todos estaban extrañados por el lacre. Qué padre, Karina. Sí, no es muy común. No es muy común verlo. Sí, Mario, si nos dices que estos sellos de estos soles se aplicaban solo en el correo, ese que mostraste es que están con goma, ¿verdad? Ese que nos acabas de mostrar hace poco. Sí, de hecho. ¿Cómo lo conseguiste? Si todos se usaban, ¿cómo apareció uno nuevo? Buena pregunta. Igual como aparecen muchas pruebas y muchos ensayos en el mercado, siempre hay alguien que conserva algo que, por lo menos en México, Martita no me va a dejar mentir, el correo ha hecho algunas vendimias de material, hace casi una venta de garage con material de emisiones muy antiguas, y a veces sacan este tipo de material y como no tiene, bueno, hasta donde sé, en algunas ocasiones hasta el mismo correo lo ha regalado, pero ya no en época. En época eso solo era utilizado por el correo
era manejo exclusivo de ellos, nadie podía tenerlos en sus manos. Lo mismo ocurría, por ejemplo, y ahí yo entro siempre en una gran disyuntiva con los coleccionistas de clásico de México, que ellos dicen, miren, estampilla de México, distrito Toluca, utilizada en Veracruz. Eso era imposible. Quien me muestre eso, yo sostengo, es una falsificación cínica. ¿Por qué? Porque la disposición de ese entonces decía que toda la estampilla era para uso en la oficina, colocarse en la oficina, y no había posibilidad de que tú te llevaras estampillas a tu casa. Hasta 1888 u 87 más o menos, en el periodo del Porfiriato, aparecieron las primeras carteritas, los booklets, donde entonces ya las estampillas estaban a disposición de la gente que quería llevar estampillas a casa para tenerlo y solo depositarlo en un buzón, de acuerdo al peso. Y aún así esas cartas estaban sujetas a ser tasadas porque podían llevar 5 o 10 gramos extras. Pero en el periodo clásico no era posible eso, no estaban a la venta ni como recuerdos, ni como... Entonces, lo mismo pasaba con esto. No lo tenían en su casa. Para mí sigue siendo siempre una disyuntiva los distritos fuera de su oficina postal. Para mí todos son falsos. No he encontrado ninguna posibilidad de que eso fuera viable. Entonces, esto igual, ¿eh? Y los que tengo yo creo que son esa situación, son ya rezagos del correo que muchos años pusieron a disposición de filatelistas, etcétera, etcétera. Eso, muchos cierres oficiales también, o cierres de rezago, también los encuentras ya en las colecciones de muchos filatelistas nuevos, pero no fueron en el momento algo que pudiera tener la gente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mario, mira, aquí tengo varias piezas de estas. Ah, muy bien. Pero si te fijas, está mucho más descentrada la línea roja de la orilla de lo que tienes tú ahí de muestra. Mira, por ejemplo, Uh-huh. Y hay otros que sí están más, pero sobre todo, creo que son más los que están descentrados totalmente del... Sí, justamente en ese periodo les comparto pantalla. Que los que tú estás mostrando son el tipo 23. Todos tuvieron grandes errores. Les voy a mostrar también en pantalla. Fue una producción muy mala. Muy, 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 muy falta de calidad. Muy típico del correo en México en los últimos años. Ustedes van a poder ver, voy a fijar mi pantalla. Ahí está. Este es el mismo caso, ¿no? Totalmente en la parte superior, cortando el Correos México. Ahí entonces, está como medio centímetro movido, ¿verdad? Sí, 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 están muy desplazados. Y tengo muchos que justamente de este tipo, que se encuentran entre el tipo 23, tipo 22, están en esas condiciones. Ni hablar de cuando salieron las estampillas ruleteadas en México, son malísimas. Todas traen errores y detalles garrafales, ¿no? La variedad es el que encuentras bueno, no el que encuentras mal hecho. Mario, una pregunta sobre eso. Obviamente ese era un dado, ¿no? El die cut. ¿Se conoce de qué tamaño era la página impresa y de qué tamaño era o cuántos dados habían por línea? Porque eso no lo hacían uno por uno, sería quizás de 6 en 6 o lo que sea. ¿Hay datos de eso en México o no? No tengo yo todavía, he buscado y no he encontrado yo información. En ninguna. Ni eso ni las cantidades producidas. He encontrado datos por reportes de la Secretaría de Hacienda donde da las cantidades por año de correo ordinario y registrado enviado a través del correo y cuántos recursos ingresan a Hacienda.
Entonces te da un estimado. Si te dice ahí 10 millones de cartas, pues quiere decir, y 2 millones de cartas registradas, quiere decir que por lo menos había una producción superior a los 2 millones de estos cierracartas. Pero no una información concreta, tampoco cuántos venían por planilla. Ni he encontrado tampoco una prueba de dado o alguna muestra que se pueda verificar que sea la aprobación o que se pueda verificar que sea el con el que ya autorizaron el tiro. Y en cuanto a uso, ¿se conoce algún sobre de ese periodo que es, digamos, certificado, no valor declarado, que ha sido usado sin el sunburst porque había, qué sé yo, shortage o algo de eso? No, yo reviso casi todos los sobres registrados y no he encontrado nunca un ordinario que lleve el cierracartas. Sin embargo, me he encontrado el lado opuesto, que ha sido correspondencia que no pudo ser cerrada con el cierracartas y al parecer el servidor postal pues, se las ingenia y cumple con su deber. Entonces les voy a mostrar por acá. Es que tengo material para un buen rato. Ok. Este está un poquito viejito y maltratado, pero este es un caso donde no había, al parecer, cierracartas. Entonces la etiqueta de registrado la utilizaron para cerrarla. Claro, ok. Sí he encontrado casos como este, pero nunca el opuesto en el cual una correspondencia ordinaria llevara un cierracartas. Nunca. Y el aviso de recepción que tienes ahí al frente, eso no me ameritaba ningún, digamos, etiqueta adicional en México, ¿no? No, él tenía que llevar el sello y llevaba además un recibo que firmaba la persona que recibía y enviaban de vuelta a México y se le entregaba al destinatario, al remitente. Sí, ok. Gracias. No, de nada, al contrario. ¿Alguna pregunta más, chicos? Mira, Mario, yo tengo una pregunta aquí que tenemos aquí en el Club de León. Me encontré un poquito fuera ya del tema. Me encontré unos sellos que se me hicieron muy interesantes de los impresos postales, pero todos están recortados y en un álbum que viene de Estados Unidos vienen las cotizaciones, pero aquí me dicen algunas personas en León que estas piezas no tienen ningún valor, que porque están recortadas y que solamente valen enteros. De valor catálogo, sí, efectivamente, estas piezas son muy comunes porque también estamos hablando de que en ese periodo fue periodo revolucionario y era nuestra principal herramienta para comunicarnos de una ciudad a otra y con el extranjero. Sí. Entonces, abunda mucho. Ha habido en México una situación de acaparamiento de comerciantes que hace que parezca difícil adquirirlo, pero en realidad fue una época en la que hay muchísimo material, pero estamos exagerando. Entonces, cuando lo encuentras ya en fragmento, necesitarías algo muy especial para poder decir esto tiene un valor histórico, ¿no? Pero, por ejemplo, los que traen los barrilitos o el monograma, ¿cómo saber si venía de parte del ejército convencionalista o cómo saber si venía directamente si era oficial del gobierno constitucionalista? Es difícil, no podríamos tener un valor histórico sobre él. Y ya como material, como pieza completa, pues ya no está adecuado. Es muy difícil digo, por supuesto que podría valer algo, pero no podría darte un porcentaje. Ah, ok. Sí, porque es pero muy... sí no hay catálogo, porque el de Estados Unidos sí tiene los catálogos, incluso dice cut paper, o sea, papel recortado. No, sí, te digo que sí debe de tener, pero ¿quién te lo va a comprar si ese material abunda mucho? Y no, o sea, si tú me dijeras a mí un entero postal con barrilito
en recorte y un entrepostal con barril completo, pues me voy por la pieza completa, ¿no? Y hay mucho. Entonces, de que debe tener un valor, sí tiene un valor. De que tenga un comprador, no lo sé. Esa sería la cuestión. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes. ¿Alguna participación más, compañeros? Si no tenemos... Felicitaciones por la charla, Mario. Muchas gracias. Muy informativa. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Podremos hablar más adelante de una exclusivamente del dado del tipo 1, del tipo 2, porque hay material muchísimo, ¿no? Para ver ejemplos, para ver cuáles eran los portes al extranjero, cuáles eran los portes nacionales, cuáles fueron tasados, porque también hubo algunas piezas que fueron tasadas, a pesar de que iban con esa consigna de registrado ya. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti. Gracias a ti.